Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 9 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 21, versículos 1 al 9 con el título El pecado, una sublevación necia, atrevida y deliberada contra Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Y hoy vamos a ver el reinado de Manasés, el hijo de Ezequías. Dice la palabra de Dios así. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. 55 años reinó Manasés el hijo de Ezequías. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Vemos qué terrible, hermanos, que todo lo bueno que hizo su padre Ezequías, Manasés logró deshacer. Volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Acera como había hecho Acab, rey de Israel, el rey más malvado de Israel. Siguió su ejemplo de él y no el ejemplo de su padre, y adoró a todo el ejército de los cielos. Es decir, que no solamente le fue infiel a Jehová Dios, adorando a un Dios falso, sino que adoró a todo el ejército de los cielos, el panteón entero de dioses falsos, y rindió culto a aquellas cosas. Y luego dice en el versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Vean qué pecado más descarado de parte de Manasés. Y por eso le puse el título de hoy, que el pecado, hermanos, es una sublevación, es una rebelión en contra de Dios. Y es una sublevación descarada, atrevida y deliberada. En otras palabras, no es que uno comete un error por no saber lo que es malo y lo que es bueno. No es un error, sino que sabiendo exactamente lo que debe de hacer o lo que no debe de hacer, la persona deliberadamente, muy intencionalmente, es algo premeditado. No es algo que, me caí por accidente, sin querer hacerlo, me resbalé. No, es uno clavarse en la laguna del pecado deliberadamente, intencionalmente, a sabiendas. Y lo hizo, edificó estos altares en la misma casa de Jehová. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Él se está prostituyendo, está fornicando con cientos de dioses falsos, no fuera del templo, sino dentro del mismo templo, ante los ojos de Jehová Dios. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Todo lo que Dios le había mandado a su pueblo que no hicieran en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, que Dios los iba a castigar con maldición hasta la tercera, cuarta generación, todas estas cosas que Dios les prohibió rotundamente, claramente, estas cosas hizo Manasés, sabiéndolo todo. O sea, él no puede decir, es que fue mi ignorancia
que hice esto. No, él tenía el conocimiento pleno. Su padre le había mostrado, le había enseñado lo que era correcto, lo que Dios deseaba. Dice, y puso una imagen de acera que él había hecho. Él mismo hizo una imagen de acera en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Al leer el pasaje de hoy, hermanos, al meditar en la palabra, yo dije, qué terrible, ¿cómo es posible que Manasés, el hijo de Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá, caiga tan terriblemente, tan rápidamente? No pasaron ni 3 o 4 generaciones. Es el mero hijo de Ezequías que cae en este terrible pecado. Y hermanos, yo sé que en estas últimas semanas o meses hemos estado recalcando la importancia del padre, el ejemplo del padre, que el padre tiene que ser un buen ejemplo para su hijo. Pero hermanos, vemos en el pasaje de hoy que el padre es capaz de darle el mejor ejemplo a su hijo, y aún así eso no garantiza que su hijo siga los pasos del padre. Yo pienso, hermanos, que nosotros como padres le vamos a fallar a Dios, le vamos a fallar a nuestros hijos. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, además de darles un ejemplo, hacer todo lo posible para darles un ejemplo positivo de fe, de obediencia a Dios, es hablarle a nuestros hijos de Jesucristo. Porque ninguna ley, ninguna educación podrá salvar a nuestros hijos. Porque el problema no es un problema de ignorancia. No es algo aquí de la mente, de entendimiento. Es un problema más profundo. El problema es el corazón humano. Que somos pecadores, que nacemos con ese corazón propenso a pecar. O como dice el rey David en el Salmo 51, que él fue concebido en pecado. La única manera, hermanos, que podemos ser transformados realmente es a través de una relación personal, genuina y viva con Jesucristo. Me hizo pensar aquí en la palabra en Hebreos 10, versículos 26 al 31. Son palabras muy fuertes, pero yo creo que necesitamos entender cuán terrible es el pecado ante Dios. Dice en Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente, ¿okay?, deliberadamente, a sabiendas, intencionalmente, no fue un accidente, sino que fue voluntariamente, fue deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, si una persona que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo vendrá sobre aquella persona que, conociendo no solamente la ley externa, la ley de Dios, menosprecia, pisotea al Hijo de Dios? Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, primero, al leer el pasaje de hoy entiendo que yo no puedo justificar mi pecado, disculparme contigo, decir, Dios, es que fue sin querer queriendo, fue porque, pues fue sin saber, fue por ignorancia.
No, nosotros tenemos conocimiento de Dios y de su palabra, y no solamente de la palabra, como Manasés, el hijo de Ezequías. Tenemos conocimiento de la palabra encarnada, del mismísimo Hijo de Dios, de Jesucristo. Conocimiento de Jesús, tener una relación con Jesús es lo único que nos va a transformar desde el interior. Es lo único que nos dará un corazón nuevo para agradarle a Dios. Dios tiene que poner el querer como el hacer en nosotros, el deseo de querer agradarlo, y solamente es posible a través del conocimiento de Cristo Jesús. A través del Espíritu Santo nos da un corazón nuevo, deseos nuevos. Así que oremos, hermanos, para empezar el día. Oh Dios, Ezequías no logró tocar el corazón de su hijo. Y yo, oh Dios, reconozco que yo no podré transformar a mi hijo, a mi hija, que solamente Cristo pueda hacer eso. Yo te ruego, te pido, Dios, te pido, Cristo Jesús, que yo, como un siervo inútil, pueda ser usado como instrumento de bendición en la vida de mi hijo, para hablarles de Cristo, para que puedan conocerte a ti, Jesús, de todo corazón, que sean transformados desde el interior y que vivan vidas que te agraden a ti. Y que no cometan el mismo pecado de Manasés, que no cometamos esta sublevación, esta rebelión terrible, mala, orgullosa, rebelde, deliberada, descarada, atrevida ante ti, oh Dios. Guárdanos de tal pecado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.